La Gran Depresión fue un tiempo difícil para la sociedad estadounidense. Debido a la crisis económica, muchos empresarios perdieron sus negocios y los trabajadores se quedaron sin la posibilidad de alimentar a sus familias. La falta de formas legales para mejorar sus vidas llevó a las personas a unirse a bandas y obtener dinero de maneras no muy legales. Tampoco se puede dejar de mencionar el hecho de que en su mayoría la gente culpaba a las masas populares por sus desgracias, bancos, así como otras instituciones de crédito y financieras. Ellos creían que los magnates de Wall Street, así como personas similares, se beneficiaban de la desgracia de los ciudadanos comunes. Es por eso que criminales como John Dillinger rápidamente ganaban popularidad y se convertían en vengadores del pueblo. Porque la lógica aquí es simple. Dillinger robó más de 20 bancos, lo que significa que fue contra el sistema. Eso significa que es de los suyos, significa que está a favor del pueblo. Incluso hoy, la mayoría de los estadounidenses responderán fácilmente a la pregunta, ¿quién es John Dillinger? Pero al mismo tiempo no podrán nombrar a los primeros 5 candidatos. Bueno, vamos a profundizar. Examinemos la vida de esta persona y también descubramos cómo terminó su historia. John Herbert Dillinger nació en la ciudad de Indianápolis, estado de Indiana, en la familia de John Wilson Dillinger y Mary Ellen Lancaster. En la familia también había una hermana mayor, Audrey Dillinger. El padre era dueño de una tienda de comestibles y ganaba un buen dinero, mientras que Mary se dedicaba principalmente a criar a los niños y a las tareas del hogar. Parecía que todo iba bien, pero cuando el niño tenía solo 3 años, su madre murió y el padre se enfureció mucho y a menudo se desquitaba con los niños. Además de esto, John Dillinger padre vendió su tienda y trasladó a la familia a un pequeño y poco notable pueblo. A John no le gustaba ir a la escuela, y muchos biógrafos señalan que era bastante rudo, e incluso un niño malvado. A menudo les quitaba dinero a sus compañeros de clase, golpeaba a los matones locales y también se dedicaba a pequeños robos. A los 16 años, John decidió dejar la escuela y consiguió un trabajo en Indianápolis. Sin embargo, en 1923 fue arrestado por la policía por primera vez. La razón fue el robo de un automóvil y, como se descubrió más tarde, John lo robó para impresionar a una chica que le gustaba mucho. Para evitar el castigo, el joven Dillinger escapa del arresto y se alista en la Marina de los Estados Unidos. Parecía que el destino le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, pero las dificultades del servicio pesaban sobre el libre espíritu de John. 5 meses después, escapa del ejército y regresa a su ciudad natal. En 1924, John encontró a una atractiva chica de 16 años y poco tiempo después se casó con ella. Sin embargo, no lograron establecer una vida familiar estable. El problema era que los recién casados no tenían vivienda propia ni trabajo. Por eso Dillinger vuelve al pequeño crimen. Durante un tiempo logró salir impune, pero un día las fuerzas del orden lograron arrestarlo por robar gallinas de los vecinos. Afortunadamente para John, el caso no llegó a juicio, ya que su padre pudo resolver la situación. Pero de una forma u otra, más adelante John no pudo encontrar un buen trabajo y su familia se desmorona debido a las dificultades financieras. Sin ver perspectivas en la vida, Dillinger decide robar una tienda junto con su compañero Ed Singleton. En general todo salió bien, pero durante el asalto, había un sacerdote local en la tienda que identificó a los ladrones y se lo contó a la policía. Al día siguiente, las fuerzas del orden arrestaron a los jóvenes asaltantes y los llevaron a la comisaría. Ed Singleton negó su culpabilidad, pero John, por el contrario, decidió cooperar con la investigación y confesó lo que había hecho. Como resultado, el tribunal dictó una sentencia de 10 años de prisión para Dillinger y 5 años de prisión para Singleton. Todo esto afianzó aún más a John en su desprecio por el sistema de justicia del país. Por cierto, el acuerdo con la policía al que accedió John prometía penas condicionales, y tal engaño enfureció mucho al joven. Cuando lo llevaron a la prisión, dijo lo siguiente: «Cuando salga de aquí, me convertiré en el bastardo más vil que hayan visto jamás». Y en cierto modo, esa frase fue profética. Mientras estaba en prisión, John Dillinger no desperdició el tiempo. Se relacionó mucho con experimentados ladrones de bancos, así como con criminales de otras clases. Ellos ayudaron a John a desarrollar habilidades de carácter criminal y en general le dieron muchas ideas que se implementarían en el futuro.
Además de esto, Dillinger creaba y repensaba sus planes. Por cierto, al mismo tiempo, el padre de John no se quedó de brazos cruzados y constantemente intentaba ayudar a su hijo. Gracias a su intervención, Dillinger Jr. pudo salir en libertad anticipada. Durante varios meses fue un ciudadano respetuoso de la ley. Pero ya el 22 de septiembre de 1933, todo volvió a ser como antes. Ese día, John Dillinger, junto con sus compañeros, robó un banco en New Carlisle, Ohio. Su botín superó los $10,000, lo cual, para esa época, era una suma muy considerable. Y aquí cabe destacar que Dillinger actuó de manera precisa, rápida y decidida. Según los testigos, los bandidos lo hacían todo de manera tan coordinada que parecía que lo habían hecho toda su vida. John, al igual que sus cómplices, no tenía intención de detenerse en lo logrado. En solo 4 meses, la banda robó otros 5 bancos, y la cantidad de dinero que se llevaban era bastante grande. Sin embargo, un día la suerte le dio la espalda a Dillinger y fue capturado por la policía. Lo llevaron a la prisión del estado, de Ohio. En ese momento, John estaba muy tranquilo e incluso relajado, lo que causó un asombro genuino entre los policías. El asunto es que mientras Dillinger estaba en libertad, logró enviar armas, municiones y dinero a sus amigos que estaban en la prisión del estado de Michigan. Gracias a un arsenal tan impresionante, los prisioneros pudieron escapar de la cárcel y fueron a ayudar a John Dillinger. Por cierto, entre los fugitivos había bastantes personajes ya conocidos por el público en general. Por ejemplo, Purvis Point, Charles Mackley y Russell Clark, un criminal muy joven, pero realmente peligroso. Este trío llegó a la prisión del estado de Ohio, se presentó como oficiales de policía y después exigieron una reunión con John Dillinger. Pero el sheriff local no creyó a los criminales solo por su palabra y pidió documentos que confirmaran las identidades de los supuestos policías. Point no se desconcertó, sacó una pistola y dijo, «Aquí están», tras lo cual disparó al sheriff, encontró la llave de la celda y liberó a John. Luego, el grupo salió por la puerta trasera y huyó en un automóvil preparado de antemano. Sin duda, una serie de crímenes tan notorios no podía pasar desapercibida. La prensa comenzó a publicar artículos sobre el escurridizo John Dillinger casi todos los días, especialmente porque tenía un estilo particular. Por ejemplo, se puede destacar el hecho de que durante los robos, John saltaba espectacularmente sobre las barreras de los bancos de 2 metros de altura, como su actor favorito, Douglas Fairbanks, a quien constantemente imitaba. También a muchos les gustaron las declaraciones de John Dillinger. A menudo bromeaba diciendo que no podía pasar por un banco sin robarlo. En general, gracias a los esfuerzos de los periodistas, John comenzó a transformarse de un criminal común en un héroe popular. Poco tiempo. Después de escapar de la cárcel, Dillinger junto con su banda realizó varios asaltos a comisarías, aumentando su ya rico arsenal. Luego, robaron bancos nuevos y más bancos, hasta que llegaron al este de Chicago. Allí estaban transfiriendo el dinero robado, y en ese momento, un policía de patrulla los vio. Inmediatamente reconoció a Dillinger e intentó arrestarlo. En ese momento, John sacó una pistola y dijo, «Tú mismo te lo buscaste». Después de eso, comenzó un tiroteo. El patrullero logró disparar 4 veces, pero falló, mientras que al asaltante le bastó con un solo disparo certero. Hasta donde se sabe, este fue el primer asesinato que cometió John Dillinger. Después de lo ocurrido, la banda de asaltantes continuó recorriendo el país, festejando y robando bancos. Los rumores sobre un grupo tan peligroso llegaron hasta el propio presidente, que en ese momento era Theodore Roosevelt. Él se dirigió al pueblo estadounidense y prometió que acabaría con el crimen, y declaró a Dillinger como el enemigo número 1. Unos meses después, John, junto con sus cómplices, se hospedó en el Hotel Congress. Mientras estaban allí, por razones desconocidas, se inició un incendio en el edificio. Los asaltantes lograron abandonar a tiempo su nuevo escondite, pero el dinero robado quedó en la habitación. Por eso le dieron un soborno a uno de los bomberos y este, a su vez, sacó del fuego el dinero y las armas. Pero otro bombero del mismo equipo reconoció a los bandidos y de inmediato informó a la policía. Las fuerzas del orden se dirigieron sin demora a la dirección indicada y lograron detener no solo a Dillinger, sino también a todos sus cómplices. Los eventos posteriores se pueden calificar de verdaderamente sorprendentes.
Solo unos días después, John fue enviado a Indiana en avión, aunque todos los prisioneros de esa época eran llevados a su destino, solo en trenes. Por cierto, cabe destacar que John fue el primer criminal en la historia de EEUU que fue transportado en avión. Directamente a la llegada de Dillinger, lo esperaban cientos de policías en decenas de coches y miles de personas que querían ver en persona a su llamado ídolo. Aquí hay otro dato interesante. La Sheriff Hawley, quien también era la directora de la prisión de Crown Point, se jactaba ante los periodistas diciendo que ahora Dillinger no podría escapar, porque entre él y la libertad había 8 puertas cerradas, así como todo un batallón de policías. Pero adelantándonos un poco, cabe señalar que nunca se había equivocado tanto. Además, en la oficina de la Sheriff Hawley se tomó una fotografía legendaria, donde John abraza a su acusador de apellido Estill y sonríe. Precisamente esta foto arruinó la futura carrera de Estill, ya que cuando el presidente Roosevelt la vio, simplemente se enfureció. Poco después, querían trasladar al famoso asaltante a una prisión más segura, pero el juez local se negó a firmar el permiso, por lo que John Dillinger se quedó en Crown Point. Pasó el tiempo, la tensión disminuyó poco a poco, y la cantidad de guardias asignados específicamente para John se redujo. Él, a su vez, decidió aprovechar la situación y fabricó una réplica de pistola de madera, y para darle realismo, la cubrió con crema de zapatos negra. El 3 de marzo a las 8 de la mañana, Dillinger apuntó con la réplica de pistola a un guardia y lo obligó a abrir el arsenal. Allí se apropió de armas y luego liberó a otro prisionero para que lo ayudara a escapar. Usando al guardia capturado como escudo humano, los fugitivos lograron salir del edificio de la prisión a través del garaje de servicio, que, por cierto, nadie había cerrado. Luego caminaron tranquilamente varias cuadras, encontraron un automóvil adecuado y salieron de la ciudad. El único que pudo notar la fuga de John Dillinger fue un cartero llamado Robert Long. Inmediatamente llamó al departamento de policía y contó que vio a John Dillinger salir del edificio de la prisión y marcharse. Pero lamentablemente, nadie le creyó. Luego se dirigió al edificio del Tribunal Penal, pero nuevamente todos solo se rieron del pobre cartero. Finalmente, tuvo que abrirse paso hasta la administración de la prisión, y solo allí pudieron entender lo que realmente había sucedido. La última fuga de Dillinger llevó a las autoridades del estado al límite. Desde ese momento, no solo la policía, sino también el FBI comenzó a cazar al peligroso asaltante. Edgar Hoover, el director del Buró Federal de Investigaciones, ordenó formar un equipo especial, que fue liderado por el conocido agente llamado Melvin Purvis. Por cierto, hablamos de él en el video sobre Charles Pretty Boy Floyd. También vale la pena mencionar que esta noticia no afectó en absoluto a John. Reunió una nueva banda y comenzó a robar bancos con renovada fuerza. Los puestos de control en las carreteras, así como las redadas constantes, no pudieron detener a Dillinger y sus cómplices. Así fue exactamente hasta el momento en que John regresó a Saint Point. Allí alquiló un apartamento, pero los vecinos lograron identificarlo y llamaron a la policía. Al llegar las fuerzas del orden, comenzó un tiroteo. Dillinger fue herido, pero aún así logró escapar. En ese estado, ya no podía dedicarse a los robos y decidió regresar a casa con su padre, Dillinger padre. Él, a su vez, no solo escondió a su hijo, sino que incluso grabó un mensaje para el país y el presidente. En él, intentaba justificar a su hijo y afirmaba que la mayor parte de lo que se acusa a John es mentira. También pedía que le dieran a su hijo una segunda oportunidad e insistía en que él seguramente se corregiría. Durante algún tiempo, John se recuperó de sus heridas y se recompuso. Después, en una ciudad llamada Varsovia, en el estado de Indiana, él y su cómplice robaron una comisaría de policía y se armaron nuevamente. Los planes de la recién formada banda eran grandiosos. Sin embargo, antes de comenzar a ejecutarlos, los asaltantes decidieron ir a un pequeño resort en el estado de Wisconsin. Allí conocieron a unas chicas y disfrutaron al máximo. Naturalmente, el dueño del resort reconoció a los bandidos y, por supuesto, informó a la policía. Otra redada, un tiroteo, y Dillinger se escapa junto con sus compañeros en una dirección desconocida. Todo lo que pudieron hacer los agentes y la policía fue confiscar parte de las armas y arrestar a las chicas que estaban con los criminales. 8 días después de su 31 cumpleaños, Dillinger realizó su último asalto a un banco. Quería robar una cantidad tal
que le asegurara una existencia sin preocupaciones hasta su muerte, pero no estaba destinado a suceder. En el banco, en el momento del asalto, solo había $24,000. Obviamente, eso no era suficiente, así que John decidió llevar a cabo otro robo en Chicago unas semanas después. Para pasar un buen rato, se puso en contacto con una prostituta llamada Anna Sage. Aunque Dillinger se presentó a ella con un nombre ficticio, ella pudo reconocer en él al mismo asaltante que toda la policía del país estaba buscando. La mujer hizo un trato con el FBI bajo las siguientes condiciones. Las autoridades permitirían que ella, su esposo y sus hijos se quedaran en el país, y a cambio, ella ayudaría a capturar a John Dillinger y cumpliría su parte del acuerdo. Ella cumplió su parte. Anna Sage informó dónde y cuándo podrían atraparlo. A John por sorpresa. La noche del 22 de julio de 1934, la policía siguió el rastro del ladrón y organizó una emboscada cerca del cine que Dillinger debía visitar. Al terminar la película, salió del cine, donde los agentes del FBI le ordenaron rendirse. Dillinger sacó un arma e intentó disparar a uno de los agentes, pero fue herido 3 veces. La herida de bala en la cara resultó ser mortal. El cuerpo sin vida de John Dillinger permaneció en el asfalto durante 1 hora antes de ser recogido por un automóvil. La policía tuvo que disparar al aire para dispersar a la multitud que se había reunido alrededor del cuerpo del famoso ladrón. Cabe mencionar que, después de la eliminación de Dillinger, Anna Sage fue deportada de regreso a Rumania, ya que los agentes del FBI no cumplieron con su parte del trato. Así terminó la vida del mayor asaltante llamado John Dillinger. Fue enterrado en su natal Indianápolis, pero incluso después de su muerte, seguía siendo muy popular entre los estadounidenses. Esto se evidencia por el hecho de que su lápida tuvo que ser reemplazada más de una vez, ya que sus admiradores arrancaban pedazos de granito de la tumba para llevárselos como recuerdo. Además, a John Dillinger le encantaban los automóviles. Le gustaban especialmente los coches de la marca Ford. Una vez incluso escribió una carta a Henry Ford agradeciéndole por crear un automóvil maravilloso en el cual logró escapar de la policía en varias ocasiones. Y por cierto, el Ford que conducía Dillinger fue vendido por $165,000. Amigos, si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. También escriban en los comentarios qué piensan personalmente sobre John Dillinger. Bueno, no nos despedimos. Todo lo mejor y hasta pronto.